Tenemos como base nuestra dieta de entrenamiento, pero no olvidemos que dentro de estos entrenamientos nuestros deportistas pueden tener algún objetivo particular como perder peso o bien aumentar peso. Eh, no olvidemos los componentes que conforman el peso o la masa total de un deportista o de cualquier sujeto. Sabemos que hay componente graso, hay un componente muscular, hay un componente de agua corporal, hay piel, hay tejidos, hay residuos y bueno, todos estos tejidos conforman o todos estos componentes conforman el peso total de un deportista. No olvidemos que nosotros cuando buscamos en un deportista la pérdida de peso, tiene que ir dirigida exclusivamente hacia la pérdida de grasa, o por lo menos es lo que normalmente buscamos, que pierdan masa grasa. No buscamos que pierdan masa muscular, puesto que a partir de esta masa muscular es de la que depende el movimiento, la contracción, el que se pueda mover de un lado a otro, es gracias a la masa muscular. La masa grasa es un tejido que prácticamente está inactivo, no tiene una función energética que llame la atención, sino que al contrario genera como peso muerto dentro del movimiento de nuestro paciente. Por eso, cuando tenemos un atleta que queremos que mejore su rendimiento deportivo, generalmente se busca la pérdida de peso a partir de la grasa. ¿Ok? Tenemos que vigilar que la masa muscular no se deplete con una dieta dirigida a reducir peso. Tenemos que buscar que el agua del tejido del cuerpo tampoco se pierda. El agua corporal es un elemento que se puede perder muy fácilmente con estrategias sencillas y que de hecho se utiliza mucho cuando se busca dar un peso competitivo, un pesaje previo a una competencia para clasificar en una categoría, se utiliza mucho, pero bueno, esto disminuye el rendimiento deportivo. Por lo tanto, pues no sería como una estrategia o no es una estrategia recomendada. Lo mejor es entonces buscar una pérdida de peso de nuestro deportista a partir de la masa grasa. ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a trabajar. Dentro, bueno, como ya dijimos, estas modificaciones se pueden deber por agua corporal, por tejido muscular o bien por las reservas de grasa corporal, que esas son las que vamos a buscar que pierda nuestro deportista. Ahora, ¿cuánto peso puede perder con seguridad un sujeto, una persona? Ya lo sabemos y las guías del Colegio Americano de Medicina del Deporte nos dicen que puede perder un sujeto adulto 454 gramos por semana y los pequeños, los niños, 227 gramos en jóvenes adolescentes. Podemos concluir que en promedio medio kilo es en adultos y 250 gramos en niños, sabiendo que en niños pues no es como un plan dirigido a una restricción calórica, sino se busca mucho más la modificación de hábitos de alimentación para no limitar el crecimiento de nuestros pequeños. Y menos si están haciendo deportes, pues no podemos limitar el requerimiento energético o el consumo energético. Pero en adultos que traen algún exceso de grasa o que por objetivo deportivo necesitamos que pierdan grasa, lo hacemos con un aprox de 500 gramos por semana. Esto puede variar, pues hay sujetos que pierden un poco más de peso y no es, si me aseguro de que mi dieta está bien calculada, de que estoy asegurándome su producción energética, no lo estoy llevando a un consumo de su propia masa muscular por mi restricción calórica, pues puedo permitir un poco más de pérdida de peso, siempre y cuando, como les digo, el rendimiento deportivo no esté limitado. Es muy común que en estas estrategias de pérdida de peso, si no veo más allá de esa parte de bájale calorías y ya, puedo poner en riesgo al rendimiento de mi deportista. Acuérdense que el carbohidrato es el principal sustrato para la producción energética dentro de las actividades deportivas, los sistemas energéticos que ya hemos revisado. Entonces, si yo hago una restricción calórica bastante drástica y me llevo por consecuencia un montón de carbohidratos, puedo poner en riesgo la búsqueda de producción energética. El organismo va a buscar producir energía y si no le estoy dando el sustrato del cual hace uso el organismo,
pues va a buscar otras fuentes energéticas que ojalá fuera la grasa como principal elemento, nutrimento, pero lo va a hacer a partir de la masa muscular de aminoácidos gluconeogénicos como la alanina y la glutamina, que están dentro de la estructura de la fibra muscular. Entonces, ese es el problema de una dieta baja en calorías, baja en carbohidratos, que podemos fomentar nosotros mismos desde nuestro plan el consumo de su propia masa muscular o la reducción de la propia masa muscular. Por eso, bueno, vamos a ver ahorita un poquito de esta estrategia. Bueno, esta imagen de seguro ya la has visto. Esto es 1 kilo de grasa, equivale a 7.700 calorías este kilo de grasa. Algunos otros autores mencionan 7.000 calorías. Es un rango de 7.000, 7.700 dependiendo autores, referencias y bueno, es una aprox. Vamos a estar trabajando con este equivalente para el cálculo que te voy a ir enseñando. Cuando hablamos de deportista, hablamos de buscar no un peso ideal. Es un error hablar de que cuánto debe de pesar excluyendo a los deportes que compiten por peso. Ese es otro objetivo, que buscan un peso. Vamos a hablar de un paciente, de un deportista de cualquier otra disciplina, futbolista, que llegue y te pregunte ¿cuánto debo de pesar? No hay una respuesta única y exclusiva. Acuérdense que un paciente puede pesar 70 kilos y tener 30% de grasa, o pesar 80 kilos y tener un 10% de grasa. Si hablamos de eficiencia, de biomecánica, probablemente el que pesa más, el de 80 kilos, puede ser más eficiente en su movimiento, en su rendimiento deportivo, que el que pesa 70 y tiene 30% de grasa, por la cantidad, como ya dijimos, de grasa que pues va a estar ahí prácticamente estancada, dormida, sin producir energía. Entonces, no vamos a hablar de un peso como tal, 70, 80 kilos, no. Mejor vamos a hablar de un porcentaje de grasa. Nos conviene más tener un sujeto con X cantidad de kilos, pero con un porcentaje específico de ese peso total, que haya un porcentaje específico de grasa. ¿Sí? Entonces, vamos a ir calculando como un peso corporal objetivo, un peso corporal blanco, a partir de esta fórmula, que habla de una masa corporal magra, que ya dijimos que magra es todo lo que no es grasa. Conozco el componente graso y a partir de ahí lo que resta son mis kilos de masa magra. Lo que va a hacer esta fórmula es mantener esos kilos de masa magra, mantenerlos intactos. Los que ya tengo, no me interesa que los pierda porque ahí está la masa muscular, está dentro de esta masa magra. Y a esos kilos le voy a sumar un cierto unos ciertos kilos que vengan de la grasa, que correspondan a un porcentaje esperado. Por eso vamos a hacer esta división de masa corporal magra entre 1 menos el porcentaje de grasa corporal esperado o deseado. Aquí vamos a sustituir por, si yo quiero que mi deportista tenga un 16%, bueno, por 0.16. Si quiero que tenga un 12%, un 0.12, un 10%, un 0.10, etc. Una mujer de 0.20, el que yo esté buscando. Cabe comentarles que esta fórmula no es exclusiva para deportistas, se puede utilizar en cualquier sujeto, suponiendo que tenga un paciente clínico que tenga un 30% de grasa y yo lo quiera llevar a un porcentaje saludable, pues pondría aquí 1 menos porcentaje saludable, por ejemplo, 0.25, que sería en una persona promedio sedentaria, un porcentaje esperado. Entonces, de 30 voy a tratar de reducirlo a 25. ¿Cómo se calcula esto? Vamos a pasar a ese punto. Y aquí vamos a tener, o aquí te voy a ir poniendo yo como un ejercicio, vamos a poner un pacientito que tenga un porcentaje de grasa de, bueno, vamos a sustituir, ¿no? Aquí los valores. Yo quiero saber cuánto debería de pesar un paciente, cuál va a ser su peso corporal blanco, un paciente que yo ya conozco, que tenga
Vamos a poner aquí el caso para que lo puedan ir desarrollando o me puedan ir siguiendo. Vamos a calcular un sujeto que actualmente pesa 80 kilos, que tiene un porcentaje de grasa de 20% y es un futbolista. La pregunta es, ¿cuánto debería de pesar logrando o obteniendo un porcentaje de grasa esperado para su deporte? Bueno, primeramente tengo que saber yo, como estamos diciendo aquí, cuál es su masa corporal magra en kilos y cuál es el porcentaje de grasa corporal deseado. ¿De dónde voy a sacar el porcentaje de grasa corporal deseado? De parámetros que ya se establecen, que hay tablas, hay pautas. Por ejemplo, aquí yo te pongo una que es muy tradicional de Wilmore y Costil, donde nos dice una serie de deportes y el porcentaje esperado para hombres y para mujeres, donde por ejemplo podemos buscar fútbol. ¿Dónde está? Baloncesto. Fútbol, no lo encuentro. ¿Dónde está el fútbol? Aquí tenemos el fútbol. De 6 a 14% sería el porcentaje esperado para nuestro deportista. Esta es una tabla, podemos encontrar muchas otras opciones. Generalmente, bueno, si ya estás en un centro deportivo, pues ya conoces cuál es el porcentaje que va a estar trabajando tu población. Aquí tenemos esta lista. Del 6 al 14% sería lo esperado, por ejemplo, en futbolistas. Y entonces ya puedo yo saber o especificar que si el porcentaje esperado es de 6 a 14%, pues bueno, tengo pacientito que tiene 20%, no voy a poner como primer objetivo, primera intención, llevarlo a un 6% de grasa por obvias razones, ¿no? Creo que todos entendemos que esas reducciones tan drásticas ni van a favorecer el rendimiento, nos van a llevar a dietas muy restrictivas y pues eso no va a ser favorable. Entonces vámonos primero a un 14% como un primer objetivo y de hecho tú puedes ir pautando poco a poco, ¿no? Lo voy a llevar primero a un 16% y ya que alcance el 16 lo bajo a un 14%, ¿sí? Pero tienes ya un rango estándar o un rango esperado de porcentaje de grasa. Entonces, con esta información es con la que yo ya voy a sustituir acá los datos para poder hacer mi cálculo. Si tiene 80 kilos de grasa, tenemos, 80 kilos de peso con un 20% de grasa, ya sabemos que va a tener, por lo tanto, un 80% de masa libre de grasa. ¿Ok? 80% de o masa magra. Esta masa magra convertida a kilos serían 64 kilos. Y el 80% de 80 es 64 kilos. Entonces ya con esa conversión nosotros podemos hacer la sustitución para nuestra fórmula. ¿Sí? Entonces 80% de masa magra es igual a 64 kilos. Vamos a sustituir acá. Tiene 64 kilos de masa magra. Y lo vamos a dividir entre 1, ahí podemos ponerle un paréntesis si nos hacemos bolas en las operaciones, 1 menos el porcentaje de grasa corporal deseado, que ya tenemos aquí el porcentaje o el rango y entonces aquí sustituimos, en este caso, por facilidad y como primer objetivo, pues llevarlo a un 14%, entonces quedaría por punto 14. Y hacemos entonces esta operación. Vamos a realizarla. Y esto nos va a dar un resultado de 74.41.
Ahí les recomiendo que ustedes vayan haciendo estas operaciones, le den pausa para que vayan haciendo los cálculos y vayan corroborando pues que les van saliendo los mismos datos. Este sería entonces la masa o el peso más bien objetivo. Esto es lo que debería de pesar nuestro pacientito con 14% de grasa, pensando que entonces lo que tiene que perder, los kilos que tiene que perder, serían de pura masa grasa. Ese entonces podríamos, si tuviéramos que darle un peso, ese sería el peso esperado para nuestro deportista, 74.41 kilos, pero más que los pese, lo interesante es que esos 74, dentro de esos 74 kilos exista o haya solamente un 14% de grasa. Si me empieza a perder peso, pero el porcentaje de grasa sigue estando en 20, en 30%, pues vamos a tener un error, o sea, vamos a estar perdiendo prácticamente peso, pero a partir de otros componentes que puede ser deshidratación o puede ser masa muscular, porque probablemente nos quedamos muy cortitos en calorías o en carbohidratos. Entonces, bueno, esto va a ser como una guía, pero sobre todo, ¿para qué nos va a servir esto? Para saber cuánto tiene que perder de peso. Y para eso, pues, te voy a dejar en el siguiente video.